todos, hermanos, hermanas. Un saludo al iniciar este nuevo día, una reflexión más. Que el Señor, que nos da la paz del resucitado, habite en el corazón de cada uno de ustedes para amar desde allí en su voluntad, para decidir hacer siempre el bien y en su mente para tener claridad en la toma de decisiones. Y así ser personas que vivimos desde la voluntad de Dios, no desde nuestros caprichos, no desde nuestras ideas y pensamientos atribuidos a la voluntad de Dios. Vivir la voluntad de Dios, descubrir la voluntad de Dios, no es tarea fácil, es algo que nos cuesta, es dejar al Espíritu, y esto también nos da miedo, dejar al Espíritu Santo que sea Él el que oriente, que sea Él el que diga por dónde, que sea Él el que haga las nuevas propuestas, las podamos captar, interpretar, realizar. Así es que con toda confianza abandonémonos a la gracia, el poder, al dinamismo creativo del Espíritu Santo. No nos cansaremos de invocar su presencia personal. No es cualquier invocación, es su persona, es su presencia para que acompañe todo este momento en que estaremos unidos espiritualmente por estos medios, ustedes y yo, en el amor trinitario. Que el Espíritu Santo haga de las suyas. Estamos en los últimos días ya, precisamente, del tiempo pascual, a 2 días de celebrar la fiesta de Pentecostés, la solemnidad de Pentecostés, para con ella cerrar esta cincuentena pascual, aunque como hemos estado diciendo, el cristiano es una Pascua continua. Y para hacer esa Pascua continua, no queda otra alternativa que decirle al Espíritu Santo: realiza en nosotros las mismas obras que realizaste en los inicios de la predicación evangélica, porque queremos continuar, vivir, transmitir, proclamar esa predicación evangélica que se adapta a las nuevas circunstancias, que es una persona, Cristo, anunciamos una persona. Todo eso, si nos abandonamos al Espíritu Santo, Él es capaz de realizar la obra de la santificación, la obra de la redención, la obra de la justificación. Y nos hace hijos e hijas amados del Padre, como nos ha ido enseñando detenidamente el Evangelio de Juan. Invoquemos al Padre, invoquemos al Hijo, al Espíritu Santo, es Dios. Son las 3 personas divinas presentes en nuestra vida y que a ellas les confiamos el texto que vamos a meditar hoy y que nos ayude a comprender el significado del amor verdadero. Bien, confiémonos entonces, abandonémonos al Espíritu Santo. Para hoy, hermanos, tenemos hoy y mañana, tenemos un texto de otro capítulo. Saltamos al capítulo 21 del Evangelio de Juan. Es el último capítulo que se discute mucho si es un capítulo original o no, si es un añadido. Yo creo que los argumentos de un capítulo añadido posteriormente son muy válidos, pero desde el punto de vista dogmático es un texto inspirado, es el texto canónico, y por eso, con todo el respeto del caso, vamos a introducirnos en el texto, aunque todo evidencia que es un agregado posterior al Evangelio de Juan. Los argumentos son muchos en favor y en contra, y si nos metemos allí, no nos alcanza la hora para ir viendo los argumentos que hay. En todo caso, yo soy del pensamiento también de que es un agregado posterior, porque hay muchas cosas que no coinciden con el resto del Evangelio. En todo caso, vamos a ir hoy al texto Juan 21, del 15 al 19. Este diálogo de Jesús con Pedro después de haber comido pan con pescado asado. Vayan buscando entonces Juan 21, 15 al 19. Si ustedes lo hacen, quisiera continuar mostrando la centralidad de la palabra en la vida y en la misión de la iglesia. Todo lo que hemos dicho a lo largo de 50 días, hoy estamos en el 51, tiene que conducir a que, conociendo más la palabra,
tengamos que aprender a celebrarla. En la liturgia, es en la liturgia donde está el lugar por excelencia de la palabra. En la liturgia se hace una proclamación solemne de la palabra de Dios. Y esto para resaltar, sobre todo en las solemnidades litúrgicas relevantes, piensen esta celebración del domingo, Pentecostés, en ellas, en todas las celebraciones dominicales, pero más todavía en las solemnidades, la proclamación de la palabra, especialmente la del Evangelio, se debería hacer con toda la dignidad que le corresponde. Y lo lógico desde el punto de vista litúrgico es que se proclame el Evangelio del domingo desde el libro litúrgico que se llama Evangeliario. Es uno grande que el diácono u otro ministro lleva en la procesión de entrada. Al llegar al altar se coloca sobre el altar, luego se traslada al ambón para desde allí proclamar la palabra de Dios. ¿Esto para qué? Para darle realce a la palabra. Los que hemos estado siguiendo todo este proceso, ahora entendemos que no es simplemente pararse a leer, no es simplemente tomar en Costa Rica la misa de cada día, o el pan de la palabra, o la misericordia. Todos estos materiales, la misa de cada día, el pan de la palabra, son materiales para que meditemos la palabra en la casa o en grupos, pero no son libros litúrgicos. Los libros litúrgicos son rojos. Ciertamente no los tenemos en todas partes porque son muy caros, pero en los centros parroquiales debería de hacerse esto con todo lo que significa desde esos libros. En la misa de cada día, que es la que usamos en Costa Rica, no es para proclamar desde allí en las celebraciones litúrgicas. Para eso hay libros propios, para darle la dignidad de la palabra, llevando procesionalmente durante los ritos iniciales este libro del Evangeliario, ya decía, por un diácono o un sacerdote, para desde allí hacer la proclamación solemne con letras grandes, un libro muy elegantemente decorado. Y de este modo ayudaríamos al pueblo de Dios a reconocer, sobre todo, que la lectura del Evangelio constituye el punto culminante de la liturgia de la palabra. Escuchamos los domingos un texto del Antiguo Testamento, un salmo, un texto del Nuevo Testamento, pero el culmen de esta proclamación lo tiene la proclamación del Evangelio. Por eso cantamos aleluya, nos ponemos de pie, hacemos la señal de la cruz sobre nuestro cuerpo, el sacerdote proclama y todos juntos vamos contestando al principio y al final. Es Cristo, palabra encarnada, que está presente comunicándonos la buena nueva de Dios. Por eso conviene dar realce a la proclamación de la palabra de Dios, inclusive con el canto, ir precedida del canto. Inclusive hasta se podría también cerrar con el canto, especialmente esta del Evangelio, y particularmente en las solemnidades como la que vamos a tener este domingo. El saludo, el anuncio inicial, lectura del Santo Evangelio, la respuesta final, palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Todo esto podría ser cantado para subrayar todavía más la importancia de lo que se ha leído. Ahí, en ese libro, el ministro, recordemos que en las Eucaristías y en los sacramentos solo puede proclamar el obispo, sacerdote y diácono. No hay nadie más que lo pueda hacer, ni el seminarista, ni la religiosa, ni catequista, no, lo hace un ministro ordenado. Y desde allí, este ministro ordenado que proclama está mostrando, es Cristo, palabra encarnada, que nos está diciendo hoy la buena noticia de Dios para nuestra salvación. ¿Ve qué importante es esto? Si hemos entendido todo lo que hemos hecho en estos 50 días, se nos convirtió en algo muy grande, entonces entenderemos precisamente esa experiencia. La proclamación de la palabra es solemne. Bueno, con estas ideas vamos a ir a leer el texto de hoy. Juan 21,
15 al 19. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes bien que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Hermanos, vemos otra vez un texto muy hermoso. Ciertamente vale la pena meterse en estos verbos que están allí, en este diálogo personal entre Jesús y Pedro. Ya les decía, el capítulo 21 se discute si es o no es parte del Evangelio. Es canónicamente parte del Evangelio de Juan, aunque hay un montón de elementos que no están allí. Recordemos la escena anterior a esta. Pedro había estado allí con otros discípulos. En total son 7. Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos de los que no se da el nombre, dentro de los cuales se cree, o sea, podemos suponer que estaba también el discípulo amado, aunque aquí ya desaparece, aquí se centra todo en Pedro. El discípulo amado no está en esta escena, ya no va a intervenir más, solamente nos va a decir al final alguna palabra. Y Pedro les dice a ellos: me voy a pescar. Recuerden que habíamos dicho que Jesús había dicho a ellos: cada uno se irá a sus propios intereses, en la traducción que habíamos hecho del texto griego. Y aquí está la respuesta. Efectivamente, ¿qué hicieron Pedro y los demás pescadores? Volvieron a sus intereses, volvieron a su profesión, volvieron a su lago de Tiberíades. Pero les dice: voy a pescar. Y los otros le responden que también van con él. Tratan de pescar toda la noche, no funcionó, fue infructuoso. Llega la mañana, no han pescado nada. Y aparece Jesús, no lo reconocen, les pregunta si han logrado algo para comer. Y no. Ahí aparece el discípulo amado que le dice a Pedro: es el Señor. Y Pedro, que sabemos, se lanza al mar y luego Jesús les dice cómo pescar y pescan una cantidad grande de 153 peces. Bajan a la playa y allí comienza nuestra escena después de que han comido pan con pescado asado. Vamos a leer entonces, porque el texto es muy denso. Cuando terminaron de comer, hay que decirlo así porque terminaron de comer. El liturgo nos quitó esta frase y nos descontextualiza. Cuando terminaron de comer, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Recordemos que Pedro ha hecho una trayectoria. Si miramos a Pedro, hay que mirarlo en cada uno de los evangelios. Inclusive en el libro de los Hechos tenemos 5 versiones distintas de Pedro y no todas son complementarias, porque cada evangelio tiene una intención distinta. En el capítulo 13, versículo 37, Pedro le había mostrado o manifestado a Jesús su amor hasta dar la vida. Yo daré mi vida por ti. Luego Pedro en 18:1 se había expuesto a defender a Jesús cuando sacó la espada e hirió
a Malco, el siervo del sumo sacerdote, recuerden, le cortó la oreja. Pedro todavía más había seguido hasta el palacio de Anás a Jesús, pero ahí está la escena después de que lo negó 3 veces. O sea, Pedro ha mostrado en Juan tener el valor. Yo daré mi vida por ti. Intenta defender con la espada a Jesús. Cuando todos se van, Pedro de repente sigue en escena y va hasta el patio de Anás. Pero ahí viene la tragedia de la negación triple. Ahora Jesús inicia un diálogo con 3 preguntas, iniciadas cada una con la frase Simón, hijo de Juan. Le llama por su nombre, las 3 veces lo identifica como hijo de Juan. A cada una de las preguntas van a venir respuestas de Pedro para al final encontrar a Jesús que le dice a Pedro, después de este interrogatorio difícil y amargo para Pedro, ya, ahora sí, listo, puedes seguirme, Pedro, estás listo para seguirme. Recuerden que Jesús le había dicho en el capítulo 13, en el lavatorio de los pies, lo que hago contigo no lo entenderás ahora, lo entenderás después. Ahora, después de que Jesús se ponga a dialogar con Pedro, Pedro estará listo, ya mostrará que ahora sí Pedro está listo. Entonces le dirá a Jesús, sígueme, ahora sí me puedes seguir. Después de llamarlo por su nombre, versículo 15, 16, 17, Jesús, como si quisiera comparar el amor de Pedro con los otros, le dice, ¿me amas más que estos? Ven que hay un amor comparativo. Tu amor es mayor que estos. Es mayor. La palabra que está ahí no es megalón, sino pleion. Es mayor. Es mayor que el amor de estos. Como si Jesús quisiera averiguar hasta dónde va a llegar Pedro con su capacidad de amor. Y las 3 veces la pregunta tiene las mismas implicaciones. Vamos a ver que las preguntas de Jesús son muy parecidas, pero en la tercera, Jesús cambia su forma de preguntar. Entonces, Jesús quiere comparar el amor de Pedro en relación con los demás discípulos, incluyendo al discípulo amado, hay que decir, me aman más que estos. Aunque Juan no ha dicho que ahí está el discípulo amado, luego cuando la escena de la barca, ahí estaba, y ya comieron todos y estaba el discípulo amado. Si Jesús se refiere con más que estos a los discípulos, también es, me amas inclusive más que el discípulo amado, habría que pensarlo así, porque ahí están todos. Está haciendo una comparación, ¿me amas más que estos? O también podríamos interpretarlo, Jesús quiere saber si Pedro se sigue comparando con otros. Pedro en todos los evangelios es este hombre que tiene respuestas, que se adelanta, que habla en nombre de todos. Él tiene las respuestas y desgraciadamente cuando se tienen todas las respuestas se cometen muchos errores. En los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, Señor, tú eres el Mesías. Y luego le dice Jesús, apártate de mí, Satanás, quítate de mi vista, Satanás. O sea, Pedro ha sido el que por hablar tanto le ha ido mal. En todo caso, aquí también la pregunta podría ser, Pedro, ¿me amas más que estos? Y Jesús esperaría posiblemente que le diga, te amo, ya no quiero compararme. Porque este hombre fuerte, Pedro, que se derrumbó, tiene que recuperarse. Y la forma de recuperarse es no comparándose con nadie. Y aquí podemos hacer un paréntesis importante, hermanos. Una de las cosas que destruye nuestra identidad personal, que destruye la vida comunitaria, que destruye la sociedad, y es que desgraciadamente pareciera que así nos han educado, hasta en la iglesia pareciera que nos han educado así, es compararse con los demás. Miren, la cosa más bonita, y aquí sí voy a decir, se lo digo por testimonio propio, lo mejor que me ha pasado a mí en mis ya 50 años de vida es no compararme. Y creo que lo aprendí de mi mamá, creo, también de mi papá, de alguna manera, y de mis hermanas. O sea, no compararse.
lo disfruté en el seminario, no comparándome. Lo disfruté en el tiempo que estuve en Austria, también disfrutando de los hermanos de África, los de Asia, los de Europa, los de América, y cada uno era enriquecimiento, no me hacía menos. Y como sacerdote ya en estos 20 años, igual, son 22, en estos 22 años, igual. Qué bonito que es encontrarme con hermanos sacerdotes y algunos están oyéndome y saben que es cierto, y no compararse, no mirarlos por encima del hombro, no, ni tampoco aplastarlos, ni ponerlos de atrás, más bien ver que el otro va adelante, que el otro va creciendo. Qué hermoso cuando todo este tiempo que llevo a dar clases en el seminario, desde el 2008, ver a los muchachos, descubrir a aquellos que tienen esa capacidad grande, ese amor por la palabra de Dios, y verlos crecer, y verlos luego escucharlos y decir, mira qué hermoso que lo dice, eso ni yo lo había descubierto, y ahí está, es esto. Y Jesús le dice a Pedro, ¿te sigues comparando o ya no te comparas? ¿Tu amor es comparativo o ya tu amor es oblativo? Y esto es, hermanos, cuánto se destruye en la familia, cuánto se destruye en la identidad personal, porque compararse siempre va a ser para mal o para bien, y cualquiera de los dos nos hace daño. Cuánto se destruye en la vida de la iglesia, en los grupos, en los movimientos, en las pastorales, los catequistas, comparándose uno con el otro, la envidia de que éste crece. No hay que sentir envidia, hay que sentir alegría de que el otro crezca. Y si alguien se queda y no crece, hay que ver cómo lo arrastramos para que vaya con nosotros. Y Pedro está aquí en esta disyuntiva. La palabra de Jesús es complicada. Pedro, ¿me amas más que estos? Y aquí vamos a meternos en un detalle muy hermoso. Juan juega con dos verbos maravillosos. En griego hay varios verbos para expresar la palabra amor. Está el verbo eros, o sea, la palabra eros, de ahí también hay un verbo, eros, que es el amor erótico, el amor de placer, etc. Está un verbo que en griego se dice fileo, que es el amor de amistad. Es aquel, tú eres mi amigo, ese amor de fileo, de amistad. Tú sabes que soy tu amigo, es eso. Y está el otro verbo, el verbo agapao, que significa amor oblativo. ¿Recuerdan cuando vimos Juan 3:16? Yo me extendí un poco en este verbo. Ahora bien, Jesús le dice a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y el verbo que está aquí es este verbo agapao, que recuerdan, había dicho, es un amor total, un amor de donación sin límites, un amor oblativo. Yo prefiero decirle un amor oblativo, el amor total de caridad sin límites. Que es el mismo amor con el que Dios nos ama. Dios nos ama con este amor, este verbo, agapao, porque tanto amó Dios al mundo, está este verbo. Ahora Jesús le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas con este amor divino? El amor que se inscribe en el orden de la gracia, el amor cristiano, el amor hasta la entrega de la vida en la muerte, en cruz. Habíamos encontrado, Jesús le pregunta a Pedro si lo ama, pero Pedro no le contesta así. Si usted ve una traducción, no sé cómo están las traducciones, yo casi nunca uso ninguna traducción, pero Pedro le dice a Jesús, yo fileo te, yo te quiero, yo te quiero. Pedro no se atreve a contestarle a Jesús devolviéndole el verbo amor oblativo agapao. No. Pedro le ama ciertamente, pero le dice, yo no te puedo amar de esa manera. Ya vi, y aunque Pedro todavía no ha escuchado, que Jesús le va a preguntar 3 veces. En esta primera pregunta Pedro estaba bastante libre, porque el problema se le va a complicar cuando escuche segunda vez y peor cuando escuche tercera vez. Pero aquí es la primera vez. Pedro, me amas, amor oblativo, me amas con un corazón total, con un corazón oblativo más que estos. Y Pedro, como si supiera que viene un desastre,
le dice, Señor, tú sabes que soy tu amigo. Nada más. Pedro no va más. La respuesta de Pedro es esa. Tú sabes que te quiero. Va a ser la respuesta de Pedro. Tú sabes que te quiero. Nada más. Y Pedro en la segunda respuesta volverá a decir, tú sabes que te quiero. Y en la tercera, tú sabes que te quiero. Pedro se mantiene firme en yo solo puedo decirte que te quiero. Pedro se entristece después cuando escucha la tercera vez y sigue respondiendo con te quiero, que es el verbo más usado aquí, que es el verbo más coloquial, es el verbo de la amistad, es el verbo ese que decimos a un hijo, a la esposa, al esposo, tú sabes que te quiero, eso que ponemos ahora en los mensajes de WhatsApp y demás, TQM, te quiero mucho, hasta ahí. Porque se pone TAM, es te amo mucho, ya es otra cosa, es mucho más íntimo, es mucho más personal. Aún así, el que más usamos es TQM, te quiero mucho. Pero le dice Jesús, TQM, te quiero mucho. A ti te quiero, pero no puede ir más allá. Jesús cuestiona a Pedro en esta comparación. Esta es la única vez en todo el diálogo, porque en la segunda pregunta de Jesús ya no habrá comparativo. Le dirá, ¿me amas? Quizá Jesús descubrió, ya Pedro no se compara. Solo me dijo, tú sabes que te quiero. Ya no se comparó. Bueno, entonces ahora vamos a profundizar en el verbo amar. Juan está aludiendo a la pretensión de Pedro. Pedro, recuerden, había dicho en 14:29, aunque todos se escandalicen, yo no. Ahora Jesús le pregunta a Pedro si lo ama más que los otros, si pretende ser mejor que los otros o si sigue pretendiendo ser mejor que los otros. Pero no solo esto, el amor es de verdad algo mucho más grande. ¿Por qué? Porque el amor siempre crece. El amor tiene la característica de que si es verdadero, si es auténtico, no disminuye. Aunque haya heridas, aunque haya dolores, aunque haya golpes, aunque haya de todo, hay algo que dice, no quiero soltar este amor, quiero conservarme en este amor. La experiencia de los esposos, la experiencia de los novios, la experiencia que dice, a pesar de esto, yo quiero seguir amando. Aquí la escena posiblemente no, todo indica que sí, a que va en torno a preguntarle a Simón si después de su situación sigue amando a Jesús. Es lo que está preguntando. Veamos la respuesta de Pedro, que sigue siendo el versículo 10, el versículo 15. Simón le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. La respuesta es afirmativa, sí. La respuesta es Señor, le llama Kyrie, Señor, que normalmente va identificado con el Señor resucitado, pero aquí es simplemente puede ser un Señor solamente. Sí, Señor, con el respeto que se merece. Y le dice algo, tú sabes que te quiero. Cuando Jesús le interroga sobre su amor a él, Jesús mantiene el verbo agapao, Pedro responde, dijimos, con este verbo, y ahora le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro renuncia por completo a su certeza personal. Nada más. Pedro no dice, Señor, cierto, Señor, tienes razón. Como yo te amo, nadie te amará. No, ya Pedro no se refiere a nadie más. Pedro dice, tú sabes que te quiero. Lo importante es que tú sabes que te quiero. Ya no me interesa compararme con Santiago, con Juan, los hijos del trueno, compararme con Felipe, compararme con el discípulo amado. No, tú sabes que te quiero. Jesús quiere confiar a Pedro el cuidado de los creyentes, pero quiere primero escuchar su testimonio de amor, su fidelidad, digámoslo así, sin reservas, a toda prueba para con Jesús. Ahora Pedro ya no quiere sobresalir, no contesta directamente, se confía al conocimiento de Jesús. Tú sabes que te quiero. Es esto precisamente. Jesús puede juzgar
Si lo que dice Pedro es cierto, porque Jesús, recordemos que el Evangelio de Juan insiste en que Jesús sabe lo que hay en el ser humano. Jesús conoce el corazón humano. Pedro le habrá oído alguna vez esta frase y ahora dice, Señor, ¿para qué me lo preguntas en el fondo? Tú sabes que te quiero, tú me conoces, sabes que aunque quería dar la vida por ti, no lo logré, te negué, te traicioné, te fui infiel, salí huyendo, me dio miedo, busqué mis intereses, pero tú sabes que en mi corazón yo te quiero. Sin más. Ahora bien, Pedro recibe un encargo de Jesús. 3 veces, aunque va cambiando la palabra, dice, apacienta mis corderos. En este primer versículo 15 nos dice, apacienta mis corderos. Jesús le quiere dar a Pedro un encargo especial, una misión, algo único en la comunidad. Pero hay un detalle, Jesús le dice, apacienta mis corderos, te arniamu, mis corderos. Lo que Jesús le quiere confiar a Pedro es su rebaño. Recuerda, buen pastor, yo soy el buen pastor que da la vida por mis ovejas. Ya lo demostró. Pedro no puede ser ese buen pastor, pero Jesús quiere confiarle a él su rebaño. Y le deja claro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. El rebaño sigue siendo de Jesús. Pero se lo va a confiar a Pedro. Pero tiene que mostrarle Pedro primero que su amor es tan grande que estaría dispuesto ahora sí a dar la vida por Jesús y estaría dispuesto a dar la vida por su rebaño. En los 3 casos se utiliza un imperativo. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. En este versículo 15 es apacienta mis corderos. La palabra que está allí, arnía, significa corderos. Después vendrá la segunda y la tercera, versículos 16 y 17, que serán apacienta o pastorea mis ovejas. Entonces, Jesús le quiere confiar esto, pero necesita descubrir hasta dónde es capaz de decir Pedro que lo ama. Vamos a la segunda pregunta. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Vean, la introducción es la misma, Simón, hijo de Juan. Ahora Jesús solamente utiliza el verbo, ¿me amas? Y sigue siendo el mismo, agapaz me. O sea, me amas con amor oblativo, me amas con amor total. Ya Jesús se dio cuenta, no tiene sentido seguir comparando a Pedro. Ya Pedro demostró que no se quiere comparar. Y es que cuando uno llega allí, hermanos, está llegando a una cierta madurez espiritual, personal, emocional. Cuando no te comparas, cuando simplemente, como ya lo decía, dejas que el otro viva, que el otro crezca, te alegras de su crecimiento. Ya no te interesa poder, no te interesa prestigio, no te interesa fama. Si tú lo escribes y otro lo dice, bendito sea Dios, cuántas cosas he hecho yo y he dicho, y luego otro sale diciendo, es que descubrí esto. Yo digo, esto lo dije yo y se lo dije a él. Pero qué dicha que lo está diciendo como si fuera de él, porque se lo apropió. Ahora la iglesia va a ir adelante. Lo logré, alguien lo entendió, se lo apropió y lo va a llevar adelante. No le voy a reclamar derechos de autor o decirle, mira, eso que dijiste es mío. A mí qué me importa. Crece la iglesia. Es que la iglesia tiene que crecer. La comunidad tiene que crecer. El rebaño tiene que ser custodiado. Y entonces uno disfruta esto. De verdad se lo digo porque es un poco mi modo de vida. O sea, me enseñaron a no compararme. Y además no necesito compararme. Sé lo que soy. Y valgo lo que valgo. Y lo que también no valgo a veces. Pero es eso. Ahora Jesús solamente le dice, me amas. ¿Qué responde Pedro? La segunda parte del versículo 16. Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro sigue insistiendo igual. Recordemos, el versículo 15 dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Versículo 16, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro está firme. Y Pedro dice, a mí no me arrancas de aquí. Yo te quiero. Te quiero como amigo. Te quiero y tú lo sabes. Pero no me obligues a decirte que te amo porque no puedo decirte que te amo de esta manera.
Ciertamente, si uno estudia lo que algunos especialistas en el Evangelio de Juan dicen, hay el grupo que le da mucha importancia a la diferencia de verbos, querer y amar. Otros dicen que es un modo estilístico de Juan, pero yo no creo que sea un modo estilístico de Juan, porque Juan tiene otras formas estilísticas. Y si pone en labios de Pedro, siempre te quiero, y en Jesús, te amo, Jesús después va a cambiar, en la tercera va a cambiar, es que está comunicando a un hombre que entró en otra dimensión. Y es que ser cristiano, es que madurar en la fe, es que crecer en santidad, es también esto. Es esta experiencia maravillosa. A mí me encanta en el libro de las últimas conversaciones entre Benedicto XVI y el periodista alemán, Sebald. Hay un momento en que le dice el periodista a Benedicto XVI, ¿y qué pensó usted cuando vio que salió por la ventana del Vaticano Bergoglio, ahora como papa? Y Benedicto XVI, muy transparente como siempre ha sido, dijo, en un primer momento dudé. Pero dice, cuando le oí hablar, supe que era el correcto. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Sí, dudó. Quizá, sí, ¿será este? Porque todo parece indicar que cuando eligieron a Benedicto, el otro era Bergoglio. O sea, Bergoglio ya tenía tiempo de que andaba por ahí. No, cuando le escuché hablar, me alegré y supe que era el correcto. Eso es entrar en santidad. Es que hay que alegrarse de que el otro crezca, alegrarse de que el otro sea elegido, alegrarse de que el otro sea servidor. No hay que andar, y uno los ve, como cada rato se visitan, bueno, uno visita al otro y los ve uno bien, por aquí, por allá, algún periodista dice alguna tontería, pero es eso. Papa Francisco va donde Benedicto cada vez, a saludarlo, a visitarlo. O sea, no es que ya te quité de aquí y ahora soy yo y no me interesa lo que digas. No, la amistad está allí. Es que yo como quisiera que nuestra iglesia entienda esto. No nos comparemos. Entonces, el Espíritu Santo podría hacer tanto. Pero mientras hagamos eso, el Espíritu Santo está amarrado. Él es poderoso, pero respeta. Pedro sigue diciéndole al Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús sigue con el encargo. Ahora le dice, pastorea mis ovejas. Es un encargo que se le da explícitamente, un encargo que no se puede comprender sin Jesús. Porque, como decía, el rebaño es de Jesús y Jesús insiste las 3 veces. Pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos, son míos, es mi rebaño, yo soy el buen pastor, yo di la vida por ellos, pero te lo quiero confiar a ti, Pedro, pero son mías. Y eso es importante también, es otro detalle importante. A veces en la iglesia nos apropiamos del rebaño. ¿Cuánto cuesta a veces, y con todo respeto, que un obispo suelte una diócesis, que un párroco suelte una parroquia? Ahora se dice que hasta hay que negociar 2 años con el párroco para lograr que entregue la parroquia. Algunas hermanas religiosas ni con 5 años para que cambien de comunidad. Algunos grupos, movimientos eclesiales, el que se colocó allí, aquí estoy yo y de ahí no me arranca nadie. Y hacen toda la manipulación necesaria. Oiga, el rebaño no es tuyo. La parroquia no es tuya. Tu movimiento no es tuyo. La congregación no es tuya. Todo es del Espíritu Santo. Escuchemos la misa del domingo. Diversidad de dones, carismas y ministerios. Todos para el bien común, no para el interés de unos cuantos. Es que este texto es fuerte en lo que Jesús está haciéndole a Pedro este interrogatorio, pero detrás de este interrogatorio Jesús necesita un hombre libre que entienda lo que quiere Jesús, que cumpla lo que quiera. El pastor bello, ¿recuerdan? Capítulo 15. El pastor bello es Jesús. El capítulo 10, perdón. El pastor bello es Jesús. Es el único que dio la vida por las ovejas. Los demás no daremos la vida. A algunos le tocará la gracia del martirio, pero normalmente no es así. Por tercera vez
le preguntó: Simón, hijo de Juan. Y aquí hay un cambio. Pedro ha dicho 2 veces: te quiero, te quiero. Jesús ha dicho: me amas, me amas. Y ahora de repente Jesús cambió. En la tercera pregunta Jesús ya no le dice: Pedro, me amas. Pedro, me quieres. Filéome. ¡Wow! Pedro ha dicho: Señor, yo solo puedo decirte que te quiero. Segunda vez: Señor, tú sabes que te quiero. Hasta ahí llego yo. Y Pedro se abaja. La encarnación, como dirá Pablo, es un abajamiento, un anonadamiento. Y Jesús se coloca ahora al nivel de Pedro. Y le pregunta con el verbo que usa Pedro. Y renuncia al verbo suyo. Pedro, ¿me quieres? Un verbo distinto a las 2 preguntas anteriores. El verbo de Pedro. Bueno, Pedro, si tú dices que me puedes querer, ahora bien, entonces tú dices que yo lo sé, pero ¿de verdad me quieres? Pedro se entristeció, claro que se entristeció, de que le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, y cambia la respuesta, tú lo sabes todo. Esto no estaba en las 2 anteriores. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Como si Pedro le dijera: Señor, ¿para qué lo pregunta? Para decirlo así bien sencillo. ¿Para qué lo pregunta? Tú sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y sabes bien que te quiero. Ya no me lo preguntes más. Ya me hiciste llorar. Me hiciste recordar momentos que no quería recordar. Pareciera que Jesús ha adoptado el lenguaje de Pedro. En vez de que Pedro se adaptara a Jesús: sí, Señor, tú sabes que te amo. Claro, Señor, te amo mucho más que el discípulo amado. No. Ahora Jesús es el que se adaptó a Pedro. Jesús es el que se niveló a Pedro. Jesús es el que se puso al nivel de Pedro. Hermanos, otra vez. Si el Hijo eterno del Padre, que se encarnó, Jesucristo, se pone al nivel del ser humano, ¿quién te crees tú para ponerte por encima? Y tampoco digo que te pongas por abajo, no. En Mateo, Marcos y Lucas se dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, ni más ni menos. O sea, no te pongas por encima, pero tampoco por debajo. No, Jesús se pone al nivel de Pedro. El Dios eterno que se encarnó se queda en el nivel de la encarnación. Esto es maravilloso, no sé ni cómo decirlo. Esta adaptación divina es lo que da esperanza al discípulo, precisamente porque el discípulo que experimentó, y ya Pedro aquí dice el autor, se entristeció. El discípulo había experimentado el sufrimiento, el dolor, la angustia de la traición, de la negación, de la infidelidad. Pero que Jesús se ponga al nivel. Ok, Pedro, ok, listo, Pedrito. Tú dices que me quieres. ¿Me quieres? De aquí nace la confianza que nos permite seguir caminando, que me permite avanzar, que me permite llegar a la meta. Jesús me entiende, Jesús me comprende, Jesús va conmigo, se coloca a mi nivel, me da la mano, me extiende. Por eso le dirá: ahora sí, sígueme, Pedro. Ponte detrás de mí, Pedro. Ahora sí, ya no te comparas, no estás por encima, no estás por debajo, me quieres, no puedes amarme como yo quisiera, pero me quieres y has mostrado claridad en que me quieres y te creo que me quieres, sígueme. Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería. A Pedro, digámosle así, le cayó duro 3 preguntas sobre el amor. Y podríamos pensar que San Juan o el autor del Evangelio no lo dice.
Lo único que nos dice es que Pedro se entristeció de las 3 preguntas. Y luego nosotros en la historia de la iglesia lo relacionamos con las 3 negaciones. Juan nos dice explícitamente que Pedro se acordó de las 3 veces que lo había negado. Pedro se entristeció de que le preguntara 3 veces. No dice que Pedro recordó las 3 veces que lo había negado. No, ahí está. Juan no da los motivos por los que Pedro se entristeció. Pero podríamos pensar que es precisamente porque recordó 3 veces y 3 veces. Y aquí todo. 3 veces lo negó, 3 veces le pregunta, 3 veces me ama, 3 respuestas, 3 veces tú sabes que te quiero. Todo está, hay un juego con el número 3. No nos vamos a meter en eso hoy. Sería otro tema importantísimo. Recordemos, Jesús le preguntó la primera vez, ¿me amas con este amor total, incondicional, oblativo? Pedro había dicho, antes de todo esto, te amo incondicionalmente, daré mi vida por ti, te salvaré, te rescataré, tú no morirás, yo no permitiré que tú mueras. Ahora Pedro ha experimentado el drama de la tristeza, la infidelidad, de su debilidad y muy humildemente dice, Señor, te quiero. Señor, tú sabes que te quiero. Tú bien sabes todo. Tú sabes que te quiero. Nada más. Si Jesús le dijera, me amas con amor total, Pedro le dice, Señor, yo te quiero y es lo que sé hacer. Te quiero como yo puedo querer. Te quiero como yo sé querer. Nada más. Este es mi amor. Pobre, pero es único. Sí es para ti. Es para ti. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Cuando Jesús insiste por tercera vez, le gana de alguna manera. Aquí hay un detalle muy bonito. Escuchar a Jesús preguntar 3 veces nos dice a nosotros, oye, yo también lo puedo hacer. No importa cuántas veces me caiga, Él no se va, a mí me gusta decirlo así, Él no se va a deshacer de Pedro. En Mateo, Marcos y Lucas hay una forma particular, en Juan, pensémoslo así. Es más, el capítulo 21 nos deja con una gran interrogante. Ya los discípulos habían visto al Señor, capítulo 20, lo vamos a escuchar el domingo, ya lo habían visto, les mostró las manos, el costado, oyeron a María Magdalena, Pedro y el discípulo amado fueron a la tumba, les dio el Espíritu Santo, les dijo vayan y perdonen. De repente en el capítulo 21, pareciera que todo se derrumbó. Pedro y otros 6, 7, están ahí, volvieron a lo de antiguo. ¿Y qué pasó? Si ya lo vieron, les enseñó las manos del costado, hasta Tomás ya lo vio, les dio el Espíritu Santo, los envió a perdonar. Y ahora están ahí otra vez. ¿Y qué pudo haber dicho Jesús? No, con estos ni modo. Ni con el Espíritu Santo lo logré. Les di el poder de perdonar y tampoco. Me voy a Galilea a encontrarme otros 12, a ver si estos 12 son mejores que estos. No. Los 12. Bueno, los 11 aquí. Ahí estaban. Pedro, yo sigo contigo. Yo no voy a buscar a otro Pedro. No quiero otro Pedro. Tampoco a ti. Él no te va a rechazar. Él no te va a tirar. Él no se va a deshacer de ti como no se va a deshacer de mí. Él me eligió. Soy su oveja. Pertenezco a su rebaño. Dio su vida por mí. Es el pastor bello, el pastor bueno. Puedo ir detrás de él. Lucas lo presenta tan hermoso en el capítulo 15, Mateo en el capítulo 10. El que busca a la oveja. Para decirle, oye, sí, qué feo la fregaste, ¿verdad? Pero me amas, te quiero. Me amas, te quiero. ¿Me quieres? Te quiero. Jesús insiste allí. Le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te quiero. Tú sabes todas las cosas. Está en griego.
Y tú sabes que te quiero. Y está el verbo conocer. Más que sabes es conocer. Tú conoces que te quiero. Recuerda que hemos dicho que el verbo conocer implica intimidad. Señor, tú sabes, tú conoces mi intimidad. Ya sabes lo que soy y sabes porque conoces mi intimidad que te quiero. Así que te quiero, tú lo sabes, ¿para qué lo preguntas? Casi como dice el Señor, ¿para qué lo sigues preguntando? Tú sabes. Señor, tú lo sabes todo. Señor, sabes lo que hay en mí. Señor, sabes que yo te negué, te puedo negar, te puedo ser infiel, te podré volver a ser infiel, pero reconocerte y amarte está en mí. Sabes que te quiero. Señor, sabes que tú y yo somos amigos. Soy tu amigo. Y soy tu amigo no por mi capacidad. No. Soy tu amigo porque tú me hiciste tuyo. Recordemos capítulo 13. Tú me lavaste los pies. Tú me diste la cena. Tú me diste pan de vida. Tú has hecho todo por mí. Me lavaste. Sabías que te iba a traicionar. Me lavaste. Y me dijiste que lo entendería después. Ahora lo entiendo, Jesús. Y no quiero compararme. No puedo decirte que te amo, pero tú sabes que te quiero. No por mis méritos. Es porque tú lo has hecho. ¿Recuerdan lo que dijimos el Viernes Santo? Lo que significaba lavar los pies. Ahora casi como Pedro le dijera, Señor, déjame lavarte los pies, te quiero. Señor, 3 veces, Señor. ¿Y qué hace Jesús? Le dijo nuevamente, apacienta mis ovejas. La autoridad que le da Jesús a Pedro no proviene desde él, no proviene de méritos. ¿Cuál? Es más, esa misma mañana Jesús se pudo haber desilusionado. Ahora tengo que ir al lago de Tiberíades a volver a recogerlos. Encima de eso, no llevaron pan. Encima de eso, ni un pescado han cogido. Bueno, voy a comprar pan, voy a llevar pescado, lo voy a asar, a ver si cuando salen, sorprendidos por el milagro, van a sentirse bien, me van a reconocer y ahora sí van a estar listos. Ese es Jesús, ese es Dios. Te va a buscar donde tú te metas. Regresa a tu trabajo anterior, ahí te va a buscar. Vas otra vez a pescar, ahí te va a buscar. No logras pescar nada, mire, échenle a la derecha, ahí está, hay un montón de peces, 153 peces grandes. Y aquí estoy. Traigan el pescado. Ya le tenía preparado. Y pan. Pasó temprano a la panadería. Ese es Jesús, es que estamos terminando esta lectura del Evangelio de Juan continuada. Y el rostro final es ese. Así de comprensivo. Así de hombre. Así de humano. Pedro tiene que entender. No tiene ningún mérito. La autoridad que Jesús le da de cuidar, de apacentar, de pastorear, le viene de Jesús, porque es Jesús el que se la da y además el rebaño no es de Pedro. El discípulo que acaba de ser instituido como pastor de las ovejas de Jesucristo deberá cumplir hasta el final lo que eso indica. Que habíamos dicho en Juan 10:11, el pastor bello, bueno, da la vida por sus ovejas. Ahora, ¿qué le corresponde a Pedro? Reproducir los rasgos del pastor y ya está preparado. Ya no se compara con nadie, ya no se arriesga a decir, te salvaré, daré mi vida por ti. Señor, te quiero, eres mi amigo. Luego viene versículo 18, un poco misterioso. Yo te aseguro, Pedro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Este versículo tiene problemas de interpretación. No voy a meterme allí, voy a mencionar nada más. El mismo evangelista
en versículo 19, hace una interpretación de las palabras anteriores que son oscuras, o sea, difíciles de comprender. Esto lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Si Juan o el autor del Evangelio no pone este versículo 19, es muy difícil comprender el 18, porque además lo que dice le pasa a cualquier ser humano normal, digámosle. No sé si sabemos gente normal, pero cuando uno es joven, se viste, se ciñe y va donde quiere. Cuando se llega a viejo, todos lo hemos visto con nuestros ancianos, con nuestros seres queridos. ¿Qué pasa con una abuelita como la mía de 96 años y medio? Ya no se puede vestir, ya no se puede bañar, ya no se puede esto, ya no se puede lo otro, ya no va donde ella quiere, va donde la llevaban. Esa experiencia normal. Otro te ceñirá, extenderá los brazos y te llevará donde no quieras. Esto es completamente normal. El problema es que la forma como está escrito no necesariamente significa que Pedro va a morir crucificado. Porque la forma en que están ordenados los verbos no da en el lenguaje normal para que sea una crucifixión, además de que en ninguna parte está la crucifixión y en ninguna parte está la palabra sacrificio, ni la palabra entrega, etc. Hay una diferencia entre el Simón anterior, que cuando era joven se ceñía, se vestía, iba donde quería, y el otro ahora que ya no puede hacer lo que quiere. Y de alguna manera Jesús le dice: Pedro, ahora que me has dicho que me quieres 3 veces y has confirmado que me quieres, ya no harás lo que tú quieras. Harás lo que yo quiero: apacentar mis ovejas, pastorear mis corderos. Ahora irás donde yo te pida que vaya. Ya no irás donde tú querías que yo fuera. Les decía el otro día, en el Evangelio de Marcos hay un ejemplo donde los discípulos llevan a Jesús donde Jesús no quería, y fue un desastre. Porque nos puede pasar. A veces decimos, esto es voluntad de Dios. Y yo siempre les digo, ¿están seguros que eso es voluntad de Dios? Bien, después le dijo, sígueme. El verbo que está aquí es el verbo en griego akoluseo, que significa ir detrás de alguien. Recordemos que ser discípulo de Jesús es siempre en los evangelios ir detrás. Pedro, recordemos, quería ir delante. Yo daré mi vida por ti, yo iré delante de ti y daré mi vida por ti. Pero yo te defiendo, Jesús, quédate tranquilo, sacó la espada y le voló la oreja al funcionario. Pedro cree que él va delante de Jesús. Ahora Jesús, en esta última palabra del texto de hoy, faltan los textos de mañana, les recomiendo que los lean, le dice: Pedro, estás listo, sígueme. Ahora sí que irás donde yo quiero que vayas. Ya no te comparas, no saldrás de primero a hablar. Ya no te comparas, ya no intentarás decirme por dónde ir. Recuerdan en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas: Señor, tú eres el Mesías, Marcos capítulo 8. Unos versículos más adelante: quítate de mi vista, porque Pedro se lo llevó aparte. Señor, esto no puede pasar, Dios no lo quiera, invoca a Dios, Dios no lo quiera. Quítate de mi vista, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Ahora Pedro ya piensa como Dios. Ahora está listo para seguir. Por eso el verbo que está allí significa eso: ir detrás de alguien, en el sentido físico, ir detrás de otra persona. El seguimiento de Jesús es de forma existencial, es adhesión a Jesús, es entrega personal a sus exigencias, es aceptación de su liderazgo. Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es el Mesías, Él es el crucificado, Él es el resucitado, Él es el glorificado, Él es el que da el Espíritu Santo, Él es el Señor de la iglesia. Por lo tanto, ir detrás de Él implica una unión personal con Jesús, participar de su vida, de su misión y de su destino. Estas 3 palabras: de su vida, misión y destino. Pedro está listo. Ahora sí, esta es el verbo más hermoso en el momento más hermoso. Ahora Pedro sí que puede hacerlo. Pedro ahora irá detrás de Jesús. Pedro no es pastor al que hay que seguir, sino al cordero que sigue hasta la muerte. Pedro ahora sabe que él no es el centro. No se sigue a Pedro, nadie sigue a Pedro.
Pedro sigue al Cordero. Los discípulos siguen al pastor. Es eso. El único al que hay que seguir es a Jesús. Y con su testimonio, si interpretamos versículos 18 y 19, con su testimonio ofrecerá a la comunidad a la que Juan le escribe el alimento que Dios mismo da. El pan de vida, Cristo, Cordero, palabra, pan, agua, camino, verdad, vida, pastor, vid, etc. Pedro, ahora Pedro entiende el Evangelio. Y se nos acabó el tiempo. Yo espero, hermanos, que también nosotros ahora entendamos mejor el Evangelio. Solo se sigue a Jesús. Nada más a Jesús. Pedro es guía de su rebaño, pero no es el rebaño de Pedro. El rebaño es de Jesús. Pedro tiene la función de guiar el rebaño, pero se sigue a Jesús. Pedro, ¿qué hace? Seguir al Cordero inmolado, el lenguaje del Apocalipsis, y también de Juan. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, había dicho Juan, capítulo 1. Pedro ahora está preparado para seguir al Cordero, como dice el Apocalipsis, al Cordero inmolado. Ahora que Pedro ya entendió y sigue al Cordero, nosotros vamos detrás de Pedro. Pero no seguimos a Pedro, seguimos al Cordero. Seguimos a Cristo, seguimos al Pastor Bello, seguimos al resucitado glorificado. Bien, hermanos, vean qué texto. Disculpen, es tanto lo que hay en este texto y ni modo, no pudimos, no se puede. Además, no pretendía ni siquiera llegar ahí. Pero que sí nos quede claro al final de esto, hoy cerramos toda esta formación en el tiempo pascual. Todavía habrán otros textos de Juan, inclusive el lunes habrá un texto de Juan, pero ya vendremos a otros evangelios y luego nos meteremos en una belleza en el Sermón de la Montaña, nada más ni nada menos, semanas enteras allí. Por ahora, Señor, hagamos esta oración. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Del mismo modo que Pedro te dijo, nosotros te podemos decir en nuestra oración, Señor, tú me conoces, conoces mi interior, conoces de qué estoy hecho, pero sabes que te amo. Perdón, Señor, disculpa, sabes que te quiero. Sabes que soy imperfecto, sabes que te puedo fallar en cualquier momento. Quisiera amarte, quisiera servirte como tú me lo pides, pero sé que por mi debilidad, por mi egoísmo personal, mi corazón se puede volcar, puede mirar a otro lado, a donde no debo, a donde no quiero. Pero Señor, humildemente te pido que como Pedro, me enseñes a amarte. Yo te prometo que podré quererte, que me guíes por el camino que conduce a la patria celestial. Tú eres el camino. Señor, estoy dispuesto a todo, a lo que me pidas, pero déjame creer en ti para llegar al final y encontrarme cara a cara con el Padre. Bien, hermanos, disfruten este fin de semana, disfruten ese texto, léanlo. Participemos de la Eucaristía. Yo celebraré el domingo a las 6 de la tarde desde la parroquia de Acerrí y el lunes a las 10 de la mañana nos encontraremos otra vez en esta experiencia de crecimiento bíblico. Dios nos bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes a las 10.